Un saludo a todos mis amigos y compañeros que me han acompañado durante este despertar a lo largo de todos estos meses. Eh, en el día de hoy vamos a responder una pregunta que amablemente nos ha hecho un caballero y es la siguiente. Él nos pide, o más bien nos dice que hablemos sobre Colosenses 2:14. Él nos dice que aquí claramente la Biblia explica de que la ley fue clavada en la cruz. Y tengo que decirle que no, que está equivocado, que este es otro de los grandes engaños que nos dijeron las religiones. Ahora más adelante leeremos el versículo. Y ante todo vamos a hacer una introducción. Resulta que en épocas después de la muerte de los apóstoles, los padres apologistas decidieron, por envidia y por peleas, porque créanme que el rabinato, el liderazgo judío no era fácil, eran personas aferradas a sus costumbres y tradiciones, entonces ellos decidieron alejarse de las sinagogas, salirse e irse a fundar su propia creencia. Entonces así surge el cristianismo. El cristianismo es una separación, es dejar de asistir a las sinagogas, porque anteriormente los creyentes, incluyendo a los que se estaban sumando, a los gentiles que se estaban sumando, asistían a las sinagogas. Aquí les voy a dejar un versículo para que vean que todos, judíos y gentiles, se tenían que reunir en la sinagoga, porque el trabajo del Mesías era injertar a los creyentes en el olivo natural. Y de los apóstoles también, todos hacían lo mismo. Los apóstoles no fundaron nada nuevo, ellos lo que querían era que las personas se injertaran en el olivo natural. Y como ya he hablado en anteriores videos, el olivo natural es el Israel bíblico. El olivo natural no es la nación de Judá. La nación de Judá es parte del olivo natural, es una de las ramas del olivo natural, pero no es el olivo natural. Así que usted no tiene por qué agregarse a ningún liderazgo rabínico. Usted lo único que tiene que hacer es utilizar las herramientas que el Creador le dejó. Y las herramientas que el Creador le dejó a usted para que se injerte en el olivo natural son la fe en el Mesías y su palabra. Lógicamente el Espíritu Santo a usted lo va a ayudar para que pueda seguir progresando. Aunque ciertamente Judá es muy importante en esto porque Judá ha preservado los escritos. Si no fuera por Judá, nosotros no habríamos recibido nada. Judá ha recibido muertes, ha recibido de todo tipo de ataques y han salido airosos, con la gran pérdida de muchas vidas humanas, pero han mantenido la fe en el Creador, distorsionada, pero la han mantenido, y han mantenido los escritos, la Torá y todo lo que tiene que ver con el Creador. Es cierto que también han inventado mucho judaísmo, que ha sido el problema para ellos, y que el Creador tendrá que limpiarlos en un futuro. Siguiendo con la introducción, tenemos que tener claro de que las 12 tribus de Israel fueron divididas en dos reinos. Judá y Benjamín quedaron al sur y las otras quedaron al norte. Aunque Simeón quedó al sur, igual seguía perteneciendo al reino del norte. Eran los dos reinos que tuvo Israel. Uno se llamó Judá, el otro se llamó Israel, también se le llamó Casa de Israel, también se le llamó Efraín y también se le llamó Reino del Norte. Recibió otros nombres, pero estos eran los nombres más importantes. Estas 10 tribus se perdieron para siempre, bueno, no para siempre, pero por un periodo muy largo, y fueron gentilizadas. Entonces, estas 10 tribus cumplen muchas profecías, pero Judá, muchos miembros de Judá también corrieron la misma suerte que el resto de las tribus. Entonces, esto es muy interesante y hay que entenderlo, porque si uno no entiende esto, se divide la Biblia en dos, y pareciera que el Antiguo Testamento tiene un mensaje distinto al Nuevo. Entonces, nos centramos en el Nuevo y abandonamos el Antiguo. Entonces, al abandonar el Antiguo Testamento, se pierde la mitad del mensaje. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Vayamos al punto. Las promesas que hizo el Creador, Él no se las hizo exclusivamente a Judá, Él se las hizo a toda la nación de Israel, empezando con Abraham, pasando por Isaac, pasando por Jacob.
No vamos a centrarnos en esto porque esto no son la pregunta. La pregunta es sobre Colosenses 2.14. Entonces vamos a leer Colosenses 2.14 para ver cuál fue el acta que fue clavada en la cruz. A ver si fue la Torá o si fue otra acta. Es necesario que sepamos qué acta fue clavada en la cruz. Al saber qué acta fue clavada en la cruz, entonces podemos salir de semejante engaño. Y vamos a leer el 14. Y dice así: anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos será contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. A ver, ¿cuál es esta acta? Ahí no dice Torá, ni dice ley, dice acta. Entonces, ¿cuál es esta acta? ¿Alguna vez usted ha ido a la ley a buscar cuál era esta acta? O sea, me refiero a los 5 libros de Moisés a buscar esta acta. ¿Alguna vez usted lo ha hecho? ¿No? Usted asumió que lo que le dijo su pastor, o su líder, o su anciano, o el líder religioso que haya sido, era cierto. Usted lo dio por cierto, pero usted nunca se tomó la molestia de ir al Antiguo Testamento a buscar esta acta. Aunque ustedes no lo crean, el acta existe. ¿Dónde está el acta? Aquí se las dejo. El acta se encuentra en Deuteronomio capítulo 28, versículos 15 al 68. Se llaman las maldiciones de la ley. O sea, las maldiciones que están descritas dentro de la ley. ¿Dónde más se encuentra? Se encuentra en Levítico capítulo 26, del versículo 14 en adelante. O sea, son maldiciones que el Creador le dijo a Israel: si tú te atreves a no cumplir mi palabra, a faltarte mis decretos, a no cumplir mis sábados, a no circuncidarte y a no hacer todo lo que yo te estoy mandando, pues esto es lo que te va a venir. Pero asimismo Él prometió que todos esos descendientes de aquellas tribus, una vez estuviesen gentilizados, estuviesen esparcidos por todas las naciones, estuviesen totalmente perdidos, iban a alzar los ojos, iban a volver en sí y iban a regresar al Padre. Eso lo explica claramente la parábola del hijo pródigo. Eso es la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo no era un ejemplo de vida, es una explicación de lo que va a ocurrir. Cuando el hijo despilfarrador, que ese es el significado de la palabra pródigo, se encuentra entre las naciones, perdidos, comiendo algarrobo de cerdos. Ahora les haré una pregunta: ¿por qué no comía cerdo? Sino que prefería comerse el algarrobo. Porque el cerdo es un animal inmundo según la Biblia y no hay que comerlo, por eso él no comía cerdo. Entonces, estas cosas hay que entenderlas. El acta que fue clavada en la cruz, o en el madero, como dicen algunos, aunque es cruz, según este versículo que aquí les dejo. El acta que fue clavada se llama Deuteronomio capítulo 28, versículos 15 en adelante. Levítico capítulo 26, versículos 14 en adelante. Y donde nos dice que habrá una futura restauración del reino de Israel. ¿Dónde es la primera vez que nos habla de eso? En Deuteronomio 30. En Deuteronomio 30 nos explica que cuando Israel vea cómo está de cochino, cómo está de puerco, cómo está totalmente destruido, perdido, adorando palo, adorando hierro, adorando metales, metido en la economía, metido dentro del sistema. Por eso nuestro canal se llama Saliendo del Sistema. Decide abrir los ojos, buscar a su Creador, salir del sistema y no importarle nada con nada de este mundo, sino dedicarse a su Creador. Lo que quiero decir es que ustedes son los descendientes de aquellas 10 tribus perdidas. Por eso es que les da por buscar del Creador. Porque es su Dios, siempre lo fue, era el Dios de sus ancestros. No tienen la apariencia de sus ancestros, lógicamente, han sido mestizados. Han sido regados entre indígenas americanos, entre africanos, entre europeos, entre chinos, quién sabe entre cuántos pueblos. Pero así también el Creador cumple su palabra de que por medio de la simiente o la semilla de Abraham bendice a todas las familias de la tierra. En conclusión, el acta que fue clavada en la cruz no es la Torá, no es la palabra de Dios, son las maldiciones. ¿Por qué fueron clavadas en la cruz?
por el simple hecho de que el Mesías pagó por ti. Él pagó tu pecado. Ahora bien, si tú lo rechazas, no te compete la salvación. Igual tienes que presentarte al juicio, pero te van a poner a la izquierda en la separación de ovejas y cabras. Pero si te presentas al juicio injertado en el olivo natural y Él tiene piedad de ti, vas a ir a la derecha. Porque es justo, es un juicio justo y Él te está dando la oportunidad. Antes no conocías el mensaje, ahora sí lo conoces, entonces injértate en el olivo natural. Aquí está contestada tu pregunta. Es suficiente por hoy. Vamos a dejarlo aquí. Un saludo.